Covarrubias, Berruguete, El Greco, quiso el cardenal Tavera ser enterrado extramuros de la ciudad en el Hospital de San Juan Bautista, y los nombres de los más ilustres artistas quedaron unidos para siempre a la historia de este edificio, en el que el Renacimiento se respira entre sus muros. Aquí en el Hospital Tavera visitamos el archivo histórico de la nobleza. Estos arcos que ven a mi espalda les dan una pista de dónde nos encontramos. Vamos a visitar el archivo histórico de la nobleza y les proponemos un recorrido en el tiempo a lo largo de 6 siglos y un punto de partida, el estudio de un investigador en torno a Carlos II. Acompáñennos. En todas las historias siempre hay un punto de partida, a la que hoy les vamos a contar y sobre todo mostrar, porque les aconsejamos que no pierdan detalle de las imágenes. Tiene cerca de 5 años, cuando el profesor de la Historia del Arte, Álvaro Pascual, quiso investigar sobre la imagen de Carlos II y la decoración de documentos en la Edad Moderna. Encontró en el archivo de la nobleza no pocas sorpresas y fue la directora la que cayó en la cuenta de que semejante material podría conformar una exposición. La han titulado Imago Regis. La exposición surge de una idea, de una idea que procede un poco de la investigación. En este caso, el cocomisario de la exposición, Álvaro Pascual, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, vino aquí al archivo a investigar en su día, porque él estaba haciendo una investigación sobre la imagen de Carlos II en la Historia del Arte. Entonces fue él el que empezó un poco a investigar, a hurgar en los documentos del archivo, que no siempre son todos conocidos, porque los documentos del archivo muchas veces no están publicados todos los datos, hay que pedir aquí los documentos y verlos in situ. Y él descubrió una serie de retratos de Carlos II y de otros reyes. Y a partir de ahí también Aránzazu, la directora del archivo, pues planteó la idea esa de una exposición con todos los documentos que existen aquí en el archivo de la nobleza que tienen retratos de reyes. Y empezamos a buscar y apareció una serie de documentos desde la Edad Media hasta el siglo XIX con la que se podía hacer ese recorrido del retrato real en los documentos. Y a partir de ahí, pues todo es un proceso de investigación, pues nada, largo más o menos, de buscar documentos. También buscamos documentos en otras instituciones, en otras colecciones, un poco para completar la información. A partir de ahí también otra labor muy importante es revisar el estado de conservación de todos los documentos, porque no siempre estos están en buen estado, y ahí entra en juego la restauración. Aquí en el archivo tenemos un taller de restauración con 3 restauradoras y gracias a ellas pues hemos podido poner a punto todos los documentos. Nace así Imago Regis, arte y retrato en documentos pintados del archivo de la nobleza, para mostrarnos cómo la imagen del rey, a través de retratos pintados, como los que ven, ha servido para validar documentos, como lo haría una firma o un sello a lo largo de los siglos. Es una de las exposiciones más originales del archivo de la nobleza. Y hay alguna serie de documentos en que los reyes actúan o bien ellos mismos otorgando gracias, o bien a través de sus órganos de justicia superiores, como son las chancillerías, otorgan una serie de documentos que se consideran para las familias muy importantes, porque o bien les da el estatus de nobleza, como son las ejecutorias de hidalguía, o bien se les conceden las grandezas de España o títulos nobiliarios. O en algunos otros casos, concesiones de escudos, una serie de documentos que son en sí mismos son un honor para la familia. Entonces, estos documentos, ya por ser tan importantes para estos linajes, ya ellos han invertido unas cantidades muy importantes en hacer que estos documentos sean documentos joya para la familia, ¿no? Son documentos con unas encuadernaciones magníficas, con plata labrada en algunas cuestiones, siempre con materiales nobles, con el pergamino de mejor calidad, y luego en las que invierten pues, dinero también en una buena letra, en una buena caligrafía y en unas iluminaciones magníficas. Entonces, son unos documentos que son excepcionales porque no los hay en todos los archivos, pero sí son específicamente intrínsecos a los archivos nobiliarios. Entonces, hemos hecho una exposición con todo con una selección muy importante de este tipo de documentos que nos llamamos documentos joya, que sobre todo además lo que queremos también poner en valor son todo el trabajo que estamos haciendo de recogida de nuevos archivos, de nuevos ingresos, incluso de las políticas de adquisiciones del Ministerio de Cultura.
rey actuaba como aval, era como el que otorgaba validez legal a los documentos. Y cuando aparecía el retrato, pues era como remarcar ese papel del rey como máximo poder terrenal. Y para el propietario, para quien recibía esa gracia, esa merced que otorgaba el rey en el documento, pues era como el más alto honor al que podía aspirar, que tener un documento avalado por el rey, y por eso él encargaba una copia decorada, y según sus posibilidades económicas, pues la decoración iba a ser más lujosa o menos. En este caso los retratos y otro tipo de decoraciones y encuadernaciones, la caligrafía, todo era un conjunto que convertía, como hemos dicho, el documento en una pequeña obra de arte. Con lo cual el retrato del rey, por lo que me dices, era como una especie de sello real, ¿no?, que daba validez a ese documento. De hecho, el nombre de la exposición, Imago Regis, viene de una expresión en latín que es Rex Imago Rex Est, es decir, la imagen del rey es el rey. Sí. Allí donde aparece la imagen del rey está el rey. Sí. Es decir, es el máximo aval que puede tener un documento legal para justificar su validez jurídica. En la esquina superior izquierda, acompañando a la letra capitular, aparece el joven rey Fernando IV, de pie, con corona y espada, señalando con el dedo índice el comienzo del texto. La muestra arranca con este documento de 1295. Son las ordenanzas generales de las Cortes de Valladolid otorgadas por privilegio de Fernando IV a la villa de Tordesillas. O aquí, la reina María de Molina, retratada dentro de la letra inicial, también 1295, las ordenanzas generales de las Cortes de Valladolid otorgadas por privilegio a la villa de Roa. Si algo tienen en común todos estos documentos, que abarcan 6 siglos, es la riqueza en su decoración. Orlas y letras capitales siguiendo las minuciosas técnicas de la miniatura, la iluminación, el pergamino como soporte, la cuidada caligrafía para la escritura, la lujosa encuadernación. No era para menos el honor y reconocimiento social que suponía poseer estos documentos, validados por el rey, bien lo valía, y sus propietarios no escatimaron en convertirlos en verdaderas joyas artísticas en pequeño formato. Él podía administrar justicia, modificar leyes, y a sus súbditos les daba gracias y mercedes, que eran decir una serie de privilegios según su valía, su bondad o los servicios que le había prestado. Entonces, esa serie de gracias y mercedes se ejecutaban, se manifestaban a través de los documentos, sí, que físicamente luego se materializaban, como hemos dicho, pues con esa serie de características físicas que los hacían estéticamente tan bonitos, ¿no? Claro, con lo cual suponía un reconocimiento social tremendo, ¿no?, para aquellos súbditos que lo recibían. Claro, y de hecho, conforme avanzamos en el tiempo, en la Edad Media, pues tenemos los documentos más habituales son privilegios y concesiones de caballería o de señoríos, de mayorazgos. Ya en el siglo XVI empezamos a ver ejecutorias de hidalguía, que son el reconocimiento de la cualidad de hidalgo, que es el estrato de la nobleza más básico, digamos, y ya a partir del siglo XVIII empezamos con los títulos de nobleza, sí, que es como, digamos, el escalafón más alto del estrato social en ese momento, del antiguo régimen, al que una persona podía aspirar. Por lo tanto, ser reconocido como hidalgo o como noble para el beneficiario suponía tal honor que el documento que le acreditaba debía estar magníficamente decorado, claro, porque era la muestra que él tenía para él y para su linaje, para todos sus descendientes, de ese honor que le habían concedido. Claro. Y de ahí venía pues que recibiera esa decoración tan especial. Claro, que incluía todo, desde el pergamino, ¿verdad?, la caligrafía que se utilizaba, la encuadernación, ¿verdad? Por eso decía yo antes que era como una pequeña obra de arte. Sí, decimos que todo ese conjunto de encuadernación, que podía ser en piel, en terciopelo, incluso incluir partes de plata, el pergamino de la más alta calidad, la caligrafía, la decoración que se hacía al temple o a pluma o con la técnica de la miniatura, estaba realizada por artistas magníficos. De hecho,
sobre todo ya a partir del barroco intervienen artistas de la corte, Sí. que trabajaban también haciendo pinturas, haciendo otro tipo de obras, o sea que el comisario de la exposición lo ha estudiado. Entonces Sí. hemos descubierto como hay pintores famosos y reconocidos que trabajaban también el arte de la miniatura, con lo cual sí, el resumen es que son pequeñas obras de arte que hasta hace poco tiempo estaban consideradas como una obra, un arte menor, quizás, Sí. la decoración de manuscritos, y ahora podemos decir con pleno derecho que son obras de arte. Aparte de archivera, soy historiadora y dentro de historia mi especialidad es la historia medieval. Entonces los documentos medievales para mí son mi debilidad, pero no tengo ninguna debilidad por ninguno de ellos porque todos los documentos que hay en esta exposición son magníficos, ¿no? Quizá tenga debilidad por algunos de los fondos, estos que ha costado mucho su ingreso, como los documentos de Revillagigedo, y también, bueno, pues también agradecer a otras personas que nos han dedicado, bueno, pues nos han dejado sus archivos para su custodia, pues en comodato, como otros documentos también que se exponen entre este archivo, que es el Condado de la Puebla, Portugal, que quiero dar las gracias a su propietario que ha contado con nosotros para su custodia y para su salvaguarda. La evolución del arte tiene su reflejo también aquí. Fíjense en este documento, considerado el primer retrato natural no idealizado de un monarca castellano. Enrique IV de Castilla confirma al marqués de Villena, Juan Pacheco, y a su mujer, María de Portocarrero, la fundación de su mayorazgo, año 1463. Por cierto, el rey parece preocupado, reflejo quizás de las dificultades a las que tuvo que hacer frente en su reinado. Y así llegamos hasta el siglo XVI y unos documentos muy curiosos, las ejecutorias de hidalguía. Ser hidalgo era también un honor al que aspiraba mucha parte de la población, porque suponía que dejabas de ser pechero, es decir, de pagar impuestos. Sí. La hidalguía era como el escalafón más bajo de la nobleza, pero aún así ya tenía asociados una serie de privilegios, que era no pagar impuestos, tener preeminencia en actos sociales, en procesiones, etcétera. Evitar obligaciones como alojar a las tropas en tiempo de guerra, etcétera. Entonces era un privilegio al que muchas personas aspiraban. Para ser hidalgo tenías que demostrar una serie de hechos. Sí. Es decir, tener un origen hidalgo que se remontara varias generaciones atrás, no haber realizado oficios viles o manuales, que se llamaban, es decir, no haber trabajado en el campo, por ejemplo. Sí. Entonces, para demostrar esta serie de hechos y que te reconocieran el título de hidalguía, tenías como que acceder a una institución que era la Sala de los Hijos de Algo, que estaba en Valladolid, una estaba en Valladolid y otra en Granada. Entonces, para probar estos hechos, pues se presentaron una serie de pruebas, documentales, testigos, etcétera. Y si la Sala de los Hijos de Algo daba un fallo positivo, es decir, te reconocía que eras hidalgo, te daban un documento, estos documentos que eran la ejecutoria de hidalguía. Este documento, como el resto de los que presentamos en la exposición, al final estaban avalados por el rey. Claro. En este caso son libros bastante, en algunos casos voluminosos, porque recogen todo ese pleito en el que el pretendiente había presentado sus pruebas para ser hidalgo. Al final aparece el retrato del rey como el que efectivamente da fe de que eso es cierto. Y como suele pasar en estos casos, dependiendo de la capacidad económica del receptor de la ejecutoria, encargaba una copia más o menos lujosa con pinturas, encuadernación de terciopelo o piel. Estas son de la época de Felipe II. Sí que tiene un retrato fisionómico del rey de Felipe II, pero es muy arquetípico. Es lo que todos entendemos por rey. Es una persona sentada en un trono, sí, con corona, sí, con cetro, con una decoración con cortinajes lujosos, etc. Esas ejecutorias se quedaban en poder del propietario y pasaban a sus descendientes, es decir, porque esta condición de nobleza acompañaba ya el linaje de esa persona de por vida. Claro. Entonces era un documento que tenía que conservarse muy bien, por eso de ahí la encuadernación, pero aparte, si había que enseñarlo, por ejemplo, al concejo para evitar ese pago de impuestos, o había que enseñarlo a familiares, amigos, que era habitual, pues
querían hacer alarde de esa categoría social de hidalguía, ¿no? Entonces era muy importante. Tenemos que entender que estamos en lo que también se ve en estas posiciones, el contexto social del antiguo régimen, que es muy diferente al actual. Claro. Entonces, como esas clases sociales que son los estamentos del antiguo régimen, esa diferenciación es que era la máxima aspiración a la que tenían las personas en esa época. De hecho, por eso son tan importantes estos documentos. Durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, las ejecutorias llegaron a alcanzar tal elevadas cotas de calidad que fueron pintadas por artistas de primera fila como Francisco Pacheco, Felipe de Liaño, Jerónimo Rodríguez de Espinosa o Los Herrera. Aquí estamos ya en la época de Felipe III y vemos como ese retrato tan arquetípico del rey sentado en el trono va cambiando un poco. Tenemos uno todavía más antiguo en el tiempo, que es un rey muy joven, de busto, y los que tenemos aquí más a la derecha son ya retratos de busto, pero mucho más, digamos, realistas o naturalistas. De hecho, estos retratos muchas veces se basaban en retratos oficiales que hacían los pintores de la corte. En este caso, estos dos retratos están basados en el retrato de Juan Pantoja de la Cruz, que está en el Museo del Prado, y está copiado básicamente de ahí. Vemos también que se ha enriquecido mucho más, o sea, no solamente aparece el retrato, sino que se enriquece mucho más toda la página del libro. Sí. Se mantiene una tradición que es medieval, que es que el rey aparezca dentro de la letra inicial. Sí. Que es una tradición que viene desde antiguo, pero vemos una decoración muchísimo más fastuosa, ¿no? Los enmarcados aparecen piedras preciosas como si fuera un trampantojo, dorados, como si fuera orfebrería, y es una forma en la que nos vamos acercando ya al barroco y se va todo enriqueciendo mucho más. Lo que comentabas antes, ¿verdad? Que se ve también la evolución del arte en este tipo de documentos. Sí, sí, es muy espectacular también la imagen de la Virgen. Claro, en estas posiciones hemos centrado en el retrato del rey, pero es cierto que estos libros contenían otro tipo de imágenes también. En el resto de páginas pues había muchas veces iconografías religiosas, retratos de familiares, también temas relativos a la nobleza, escudos de armas, etcétera, árboles genealógicos. Es todo un compendio artístico realmente. Sí. Pero con el paso del tiempo, el afán por obtener la hidalguía como medio de reconocimiento y ascenso social se irá sustituyendo por la obtención de títulos nobiliarios. En la época de Carlos II se dispara la concesión de estos títulos. Llegamos a una de las secciones más destacadas de la exposición. Hemos pasado de la hidalguía como el método preferente de ascenso social a la nobleza. Ahora, la máxima aspiración social es ser noble, ¿no? Sí. Ser conde, duque, marqués, etc. Igual estos títulos los concedía el rey asociados a servicios de personas, normalmente relacionados con la guerra, con la milicia, también con préstamo económico, etc. Pero también es cierto que en esta época se utilizó mucho el recurso de compraventa de títulos. Es decir, ya aparte de la gracia y la merced por servicios prestados, también los títulos directamente se compraban y se vendían, porque en este momento la monarquía española ya tiene mucha necesidad económica, ¿sí? Porque estaba envuelta en muchas guerras, en muchos conflictos, y una de las fuentes de ingreso fue la compraventa de títulos. En el plano artístico estamos completamente inmersos en el barroco, con lo cual las decoraciones de estos libros son también fastuosas. Estos libros son mucho más pequeños, tienen menos páginas que las ejecutorias de hidalguía, porque este título directamente lo concede el rey. Es decir, no existe un juicio o un pleito previo, sino que directamente ese título es una concesión que el rey decide si la da o no. Y la decoración en este caso también van decorados con retrato del rey, ya que el rey es el que efectivamente da ese título, y la decoración es fastuosa, porque no solamente vemos el retrato del rey de forma arquetípica, sino que lo vemos en diferentes poses, en diferentes arquitecturas, en diferentes escenarios. La arquitectura barroca aparece por todos lados, decoraciones florales, también aparecen escudos nobiliarios, alegorías clásicas. Y tenemos uno de los documentos más curiosos que más nos gusta de esta exposición es este documento, sí, en el que aparece retratado la persona que recibe el título. O sea, se hizo retratar
Estos libros, decimos, los pagaba la persona que recibía el título, entonces lo encargaba, según sus posibilidades económicas, lo encargaba más rico o menos rico. Y en este caso es muy curioso porque aparece retratado Carlos II, vestido a la española, con el traje negro típico del barroco, y aparece retratado también el noble que recibe el título. Es un poco el compendio del significado de esta exposición, ¿no? Como el rey otorga el título, el noble lo recibe y es como el máximo honor que puede recibir una persona. Así que la muestra es una oportunidad única para contemplar esos documentos, algunos de ellos durante largo tiempo esperando en los depósitos para ser mostrados. Otros se muestran por primera vez porque han sido adquiridos recientemente por el Ministerio de Cultura, como el Fondo Revilla Gigedo. De los 33 documentos que se exponen, un 25% son documentos que han ingresado en el año 24, y muchos de ellos o finales del 23, y los más importantes, los más señeros, sobre todo el que da imagen a la exposición, es el título de Conde de Revilla Gigedo, que el archivo de los condes de Revilla Gigedo se ha comprado el año pasado por el Ministerio de Cultura y ha sido una inversión muy importante para el patrimonio documental español. Esto que estás diciendo es muy importante porque nos demuestra que los archivos están vivos, que reflejan nuestro pasado, pero también forma parte del presente, ¿no? El poder recuperarlos. Me alegra que me hagas esta pregunta, porque uno piensa en un archivo como una institución cerrada, con que estamos aquí, pues eso, diletando y estudiando los documentos, y nada más parecido a la realidad. Son archivos, son instituciones muy dinámicas, en este caso en la nuestra. Solamente en este año tenemos 22 registros de entrada, o sea, 22 ingresos nuevos, archivos o bien lotes o documentos sueltos, 22 solamente en el año 24, y todavía no ha terminado el año. Entonces, para que veáis, porque estos además son archivos que vienen de manos privadas, que supone luego un trabajo de identificación, de instalación, de ordenación, que no es sencillo el trabajo, es un trabajo muy lento, muy arduo, pero también para nosotros muy emocionante, porque entonces encuentras cosas fantásticas entre los fondos que entran nuevos, ¿no? Y claro, exposiciones como esta, no sé si son como un acicate a ese trabajo, ¿no? Claro, a ver, es como todo. Mi abuela siempre decía que el buen paño en el arca se vende, ¿no? Pero eso es una forma de hablar más de nuestras abuelas. En la actualidad, lo que no difundes no existe. Lo que no cuentas no se conoce. Entonces, es importante pues dar a conocer el trabajo que hacemos, y enseñar a la ciudadanía, porque en el fondo nosotros somos un archivo nacional, un archivo del Ministerio de Cultura, que nuestro trabajo es dar a conocer, salvaguardar el patrimonio documental español y las joyas que son parte de nuestra historia. Entonces, nuestro trabajo es darle difusión, y la mejor difusión que se puede hacer, una de las formas más importantes de difusión es hacer exposiciones. Los retratos de Fernando VI y Bárbara de Braganza en esta miniatura de excepcional calidad y belleza. Bajo ellos, las personificaciones de Europa y América, recostadas sobre dos globos terráqueos. Da imagen a la exposición. Es el título de Conde de Revilla Gigedo a favor de Juan Francisco Güemes Orcasitas, virrey de la Nueva España. Y así llegamos hasta Carlos III y Carlos IV. Este retrato del rey Carlos III de extraordinaria calidad está firmado por Mariano Sánchez. El documento aprueba las constituciones del Colegio de Niñas Educandas de la Villa de Marchena, y aquí los reyes Carlos IV y María Luisa de Borbón-Parma. Como modelo, los muchos retratos oficiales pintados por los artistas del momento, en concreto, el del rey respondería a modelos de Goya, mientras que el de la reina se relaciona con los de Salvador Maella o Antonio Carnicero. Y llegamos al final del recorrido siglo XIX y con ello la llegada de la fotografía. En el siglo XIX desaparece el antiguo régimen, es decir, los estamentos dejan de existir, toda la sociedad se iguala, en teoría, porque los nobles, aunque de forma honorífica, siguen teniendo sus privilegios y de hecho se siguen concediendo muchísimos títulos de nobleza. La diferencia fundamental es que cambia el arte, cambian los estilos artísticos y los retratos también cambian. En el reinado de Fernando VII todavía se siguen haciendo muchos documentos con retrato, y ya van desapareciendo, en la época de Isabel II desaparecen casi por completo. De hecho, tenemos aquí en el Archivo de la Nobleza
un retrato de Isabel II en documento que parece ser el único, el de los pocos que hemos encontrado. De hecho, ahora estos retratos son mucho más realistas, más naturalistas, y lo que antes estaba inspirado en la pintura oficial, en el grabado, ahora ya vemos como la fuente de inspiración es la fotografía. Estamos en otra época, existen otras técnicas artísticas y eso se refleja también en los documentos. En este caso, este retrato de Isabel II, que aparece en un título de la grandeza de España, tiene una decoración romántica, según le corresponde a su periodo, pero vemos que está inspirado directamente en una fotografía. Está copiado directamente de una fotografía de Laurent, que fue uno de los fotógrafos francés-español más famoso de esta época, y hemos encontrado esa fuente directa en la que se basa, que es una carte de visite de Laurent, de Isabel II. Y hay que decir que en este momento, pues a partir de aquí, parece ser que el retrato pintado desaparece, porque no hemos encontrado ninguno más allá de esta época, y con él desaparece este arte, el del retrato en miniatura en los documentos, que es uno de los capítulos más interesantes de la historia del arte español y que aquí llega a su fin. Y a su fin llega también Otras miradas, con esta invitación para que visiten Imagorregui y comprueben ustedes mismos cómo los documentos que custodia el Archivo de la Nobleza son así de fascinantes. No nos extraña cuando nos dicen que los que allí trabajan nunca dejan de sorprenderse.